Seguro que en los últimos tiempos pues, habéis escuchado otra vez más eso típico de este tío está sobrevalorado, ¿no? Hay que ver cómo infláis a Fonseca, no paráis de hablar de Fonseca, ¿por qué no habláis más de Mensi, que tiene mejor ranking? Esto es algo que también lo escuchamos en su día con Carlos Alcaraz y otros tantos, pero una cosa es lo que se pueda decir por ahí en alguno que otro, que es lo tipo que dice, joder, este tío está sobrevalorado o no, y otra cosa son con los datos en la mano, ahí ya podemos ver y comparar con otros top de temporadas anteriores, de años anteriores, para ver qué hicieron exactamente a la edad que tiene ahora mismo Joao Fonseca, 18 años y 6 meses, para saber, pues, si verdaderamente está sobrevalorado, si estamos infravalorando a Jakub Mensi, que también veremos lo que hizo el checo a esa edad, y ya con eso, amigo Diego, con esos datos en la mano, poder decir claramente si estamos hablando de menos de Jakub o no, o si estamos Ujú. hablando de más del brasileño. Sí, lo que está claro es que son dos jugadores jóvenes de gran nivel, con gran proyección. Vamos a marcar una edad concreta para ver qué hizo cada cual comparándolo con los mejores. Y luego también habrá que ver cómo evolucionaron cada uno de los mejores y cómo lo está haciendo Messi. Porque realmente el salto de calidad que está dando el Checo en el último año es muy notable y nos lleva a pensar que quizás estemos también ante un gran jugador, aunque creo que los medios de comunicación en general y los aficionados no estamos prestando tanta atención al caso del jugador checo por varios motivos. Por fríos datos, pero también por sensaciones. Sí, la verdad que, hombre, Mensi, que es un tipo que en su día, el año pasado, cuando rompió el cascarón, como se suele decir, sí que se habló de él, pero se apagó y todo fue por diferentes causas y la irrupción de Joao Fonseca, digamos, le ha eclipsado por completo, ¿no? Y esto es algo que incluso ha llegado a Miami, que le han preguntado, ¿no? Por el tema y luego veremos qué dijo. Bueno, si os parece, vamos a esta pantalla y vamos a ir viendo, como digo, a los 18 años y 6 meses, exactamente qué fue lo que cada uno de estos jugadores que aparecen por aquí, Federer, Djokovic, Nadal, Sinner, Alcaraz, Joao y Mensik, hicieron. En primer lugar, vamos con Roger Federer. Con 18 años y 6 meses, Roger Federer era el 49 del mundo, no tenía ningún título ATP, había conseguido un Challenger, pero ya tenía 23 victorias ATP. Ujú. No está nada mal para tener, esa edad. ¿Qué hizo Yoko? Cuéntame, si quieres decir algo, tú me dices. No, no, que es verdad que siempre hablamos de que la inclusión de Federer fue tardía, y es verdad la máxima inclusión, pero fíjate que ya a una edad muy temprana ya había conseguido cosas. Hombre, dentro de los 50 del mundo, con 18 años, y mira que Roger luego tardó en Claro, pegar romper el cascarón del el todo, salto definitivo tardó un poco más. un poquito más. De hecho, el primer título Grand Slam es con 21. Así que, Justo. ¿qué pasó con Djokovic? Djokovic, pues, veis que tiene ligeros, digamos, un poquito por detrás de lo que fue Federer a su edad, 78 del mundo. No, todavía no tenía ningún título ATP, sí que había hecho 3 Challenger, consiguió 3 Challenger y ya tenía 13 victorias ATP. Esto luego te dice que al final la curva, digamos, no sé cómo decirlo, De la curva, crecimiento. la curva de Sí. crecimiento de cada jugador van de diferentes maneras. Mientras a lo mejor uno de primeras ya la tiene muy alta, otro va poquito a poco, pero luego el pico puede ser más alto. Fue el caso de Novak Djokovic, ¿no? Sí, totalmente. Y es curioso también porque yo creo que en el imaginario colectivo está que Djokovic fue un gran talento precoz, pero es verdad que pues también le costó un poquito meterse entre los mejores. Luego, eso sí, una vez asomó la cabeza, ya no hubo quien le parara. Su, digamos, curva de crecimiento no fue hasta el año 2010-2011, que ahí fue cuando, aunque ya gana un Grand Slam en 2008, pero el pico más alto empieza en 2011, que ya tenía 23 años. O sea que, imaginaos, imaginaos. Vamos con Rafa. Rafa es el talento joven más exitoso que ha surgido nunca. Entonces, el ejemplo de Rafa es complicado. Aún así, era 51 del mundo, lo que te puedo hablar un poco de lo que había en aquella época. Ya tenía un título ATP, fue en Sopot, Ujú. y 2 Challenger. 45 victorias ATP. ¡Qué barbaridad! Claro. Claro, aquí vemos claramente el gran ejemplo de talento precoz del siglo XXI, porque es verdad que en el siglo XX hubo ejemplos de jugadores muy jóvenes que consiguieron grandes cosas, como Boris Becker, Michael Chang, que con 17 años ganaron un Grand Slam. Pero eso en el siglo XXI pues no se ha visto tanto. Y Nadal tiene récords de precocidad impresionantes. Hay que decir
que inmediatamente después de los 18 años y 6 meses, Pegó el pues petardazo. hubo una orgía prácticamente en el palmarés de Nadal. Ya no hubo quien le parara. Y bueno, en curva de crecimiento ya fue prácticamente vertical. A Nadal no le hace todavía del todo, digamos, mérito estos números porque poquito tiempo después, Claro, pero muy poquito, es cuando sí, ya sí. empieza a ganar Roland No, Garros, a si Master 1000. analizáramos esto con 19 años, Sí, sí, cada sí. uno de estos protagonistas, Era la una locura. brecha ya sería una locura. Una Sí, locura, porque Nadal ya con 19 gana Roland Garros, Master 1000, bueno, empieza a acumular, bueno, 19 años y 6 meses, un añito más, y esto sería una locura para Rafa. Vamos con Yannick Sinner. ¿Qué hizo el italiano? Que aunque tardó, digamos, en pegar un pico alto, que fueron hasta los 21 o por ahí, sí que de joven empezó a despuntar, ya era el 73 del mundo, todavía no tenía ningún título ATP, 3 Challenger y 15 victorias ATP. A mí lo que me llama la atención ujú. de estos datos, amigo Diego, es la similitud que tiene Sinner con Djokovic en todos los ámbitos, ¿no? Sí, cada vez vemos más en todo. Luego habrá otras similitudes también que estará bien analizar, pero sí, está claro que el tema de Sinner es que ha sido un crecimiento muy sostenido, muy solvente. Dio un pequeño salto cualitativo y es verdad que con 17 años ganó un partido en el Master 1000 de Roma, por ejemplo, que fue su presentación en sociedad. Creo recordar que con 18, no sé si está en la primera mitad de los 18 años, pero el Roland Garros tuvo una Cuartos. gran actuación ya, que le Sí, ganó sí. Nadal en una ronda muy avanzada. Y luego es verdad que pues parecía que se estancaba un poquito, pero lo que estaba haciendo era sembrar para recoger luego toda la cosecha ya con 20 años más o menos. Sí, a partir de los 21 es cuando la regularidad le llegó y ahora Sí, mismo con 23 está, pues, pues vamos, todo el mundo lo sabe. Pues, como digo, si os puede asombrar un poco la similitud que tiene Sinner con Djokovic, ya no solo en los números que tiene, sino también en esa, digamos, manera de crecer, porque pega primero un pequeño puntito hacia arriba, luego casi que, como que baja o se estabiliza y luego pega el subidón total. Vamos con Carlos Alcaraz, que sus números se van a asemejar un poquito a los de Nadal, sin llegar a ser tampoco muy similares, pero fíjate, él era el 32 del mundo, que eran 19 posiciones por delante de Rafa, pero luego tenía 12 victorias menos ATP. Pero en cuanto a títulos y Challenger, ya veis, ya tiene un título, fue en UMAG, y él, el murciano en este caso, ganó 4 Challenger. Pero, digamos, mientras Sinner se asemejaba mucho a Djokovic, Alcaraz en este caso se asemejaba un poquito a Rafa en ese sentido. sí, hay un paralelismo total, sobre todo también porque hay que recordar que la eclosión de Alcaraz yo creo que se vio postergada unos meses por todo el tema del COVID, Claro. porque en el último torneo previo al COVID, que fue Río de Janeiro, ya consiguió una victoria ATP y ahí estuvo unos meses parado. Luego ya se produjo su irrupción en el top 100 y en muy poco tiempo se metió entre los mejores. El gran Nobrecon de los últimos tiempos ha batido récords importantes en varios aspectos y sí, hay un paralelismo, un talento natural que emerge y es verdad que en el caso de Nadal luego no hubo ningún tipo de ralentización en esa tendencia al alza, como la que quizá estemos viendo ahora en Alcaraz. Vamos a ver si es únicamente un bache y vuelve, pero el caso es que Alcaraz tiene 4 Grand Slams con 21 años. Y Nadal con 21 años tenía dos, si no recuerdo mal, los dos primeros Roland Garros, 2005-2006. También es verdad que yo creo que el pico que empezó a tener Rafa a partir de los 20, 21 va a ser difícil de igualar. Y a partir de ahí, aunque todavía, si comparamos la edad de Carlos con lo que hizo Rafa en su edad, todavía se puede medio decir, bueno, tiene menos Master 1000, pero algún Grand Slam más, el número uno, etcétera. Pero también es verdad que a partir de ahí Rafa sigue creciendo, creciendo, creciendo y Alcaraz ahora parece que está un poquito ahí estancado. Como digo, al final las curvas van cambiando y aunque a lo mejor Carlos en sus inicios pudo haber superado a Rafa, va a ser difícil que Carlos llegue a lo de Rafa. Ujú. Y de esta manera llegamos a los dos principales protagonistas del vídeo, ¿no? Ya hemos visto todos estos, ahora vamos a ver, ¿por qué se habla tanto de Joao Fonseca? ¿No? ¿Por qué se habla tanto de Joao? ¿Por qué? Pues la verdad que sus números con 18 años y 6 meses
recordamos que es la edad que él tiene actualmente, están bastante bien. Es el 60 del mundo, tiene un título ATP ya en Buenos Aires, 3 Challenger y 18 victorias. Números que, pues, hombre, no son los de Rafa ni los de Carlos todavía, pero son bastante, bastante buenos y como veis, mejores que otros que han llegado a ser muy top y que también despuntaron en sus inicios, pero lo de Joao lo coloca por delante incluso de alguno muy, 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 muy grande aquí. Tiene muchísimo mérito y también hay que tener muy en cuenta que en los tiempos actuales es cada vez más difícil destacar siendo joven. Por muchos aspectos, por temas mentales y de la vida en general, por temas de que cada vez los jugadores duran más en la élite, por lo tanto, chicos de 17, 18 años, competir con gente de 30, 30 y poco, con mucha experiencia y que se las saben todas, pues es más complicado. Y luego porque el tenis es más físico. Con 17, 18 años no estás formado del todo. Ahora ya estamos empezando a ver a Fonseca con la fuerza y la resistencia necesaria para competir al máximo nivel con continuidad. Por tanto, muy meritorio lo de Fonseca y quizá los números no son iguales que los de Rafa, pero está más cerca de lo que parece, Mm, creo yo. sí, sí. Y luego, obviamente, saliéndonos un poco de los datos, también las sensaciones, ¿no? El hecho de cómo ganó ese torneo de Buenos Aires, del potencial que parece tener, del carisma, ¿por qué no decirlo? Porque tiene un carisma arrollador como el que tenía Rafa en sus inicios y también Alcaraz. Entonces Ujú. yo veo ahí ese paralelismo también en muchos aspectos, tanto en potencial como en nivel actual, como también en repercusión mediática, digamos. La cosa es que Joao encima de la mesa ha puesto, digamos, cosas que son impropias para la edad que tiene. Esa derecha, que repetimos, es una derecha que apunta a ser una de las mejores de la historia, tiene buena pinta. También el servicio que tiene, la cabeza, el carisma, como lo que tú comentas, lo que transmite cuando juegas, al final son cosas que la gente lo ve, se engancha, dice, joder, que con 17 y 18 años este chaval está haciendo esto, pues llama mucho la atención y es por eso, aparte del país del que viene, es un país que es muy ruidoso, ¿no? Tiene mucha tradición en el mundo del deporte y los brasileños hacen mucho, mucho ruido y de ahí que se esté hablando tanto de Joao. Y bueno, Mensic, que tiene un año más que Joao, vamos a ver qué hizo a los 18 y 6 meses para, digamos, un poquito comparar. Él era el 81 del mundo, tenía 9 victorias ATP, no tenía ningún título, aunque sí es verdad que llegó a la final de Doha el año pasado en febrero y tenía un Challenger. No son, o sea, si tú te paras a pensar, dices, son los peores números de todos los que están aquí, de Jakub Mensic, Sí. pero no son malos, o sea, dentro de lo que No, cabe, no son nada no malos. son malos y hay que tener en cuenta que esas 9 victorias ATP, 2 de ellas es en un Grand Slam, en el US Open 3. 2023, creo recordar, que llega ya en tercera ronda siendo muy joven. Luego alcanza una final en Doha. No sé si está ya recogido, no recuerdo si está recogido en los 18 años y 6 meses o es inmediatamente después, pero muy joven hace final en Doha y lo que tiene Mensic es que ha dado un par de saltos de calidad en estos últimos meses. Entonces su progresión ha ido claramente al alza y yo también veo cierto paralelismo aquí con Sinner, la verdad, en que le costó quizá un poquito destacar con 18 años y 6 meses, pero luego dio un salto de calidad y vamos a ver cómo evoluciona. También me recuerda un poco a Sinner en ese estilo de juego que tiene, en la mayor frialdad, en la dificultad para generar atención mediática, en el poco carisma que tiene en comparación con Fonseca. En fin, vemos que la historia se va repitiendo cada pocos años y que el tenis nos brinda nuevas rivalidades de tenistas muy diferentes entre sí, pero que pueden establecer pues grandes historias de confrontación. Lo que tiene Mensic, y esto es una realidad, o sea, al final cada uno tiene su personalidad y su cosa. Mensic es un chaval muy frío, es un chaval que no Claro. transmite nada. Tú no escuchas entrevistas suyas, eh, no el público, la gente de República Checa, pues es como es, ¿no? No son los brasileños, no son los latinoamericanos, no son los españoles,
toda gente mediterránea, como también los italianos, o Y bueno, bueno, y es un país pequeño también, a nivel claro, poblacional, claro, no tiene nada que ver Brasil con sí. República Checa, obviamente. Y es un poco entendible. Aparte, luego él, aparte, dicho aparte, aparte él un poco en su, digamos, a la hora del estilo de juego, tampoco es un chico que, digamos, haga mucho ruido. Y oye, le han preguntado, ahora que está en semifinales de Miami, le dice, oye, de repente nos hemos dado cuenta como, ostras, que Messi que está aquí, que está en semifinales de Miami y que, oye, que es importante, ¿no? Pero, ¿y por qué no recibe este chaval tanta atención como recibe Joao Fonseca? Y ha dado esta respuesta. Dice, ahora mismo Yannick y Carlos son los mejores del mundo, se escucha sobre todo más de ellos y están llegando otros. Dice, sí, es verdad que no, digamos, aunque Fonseca sí está teniendo más atención en el año 2025, yo no tengo una respuesta clara a eso. Dice, tal vez sea que vengo de la República Checa, un país más pequeño, pero vamos, incluso dice, incluso aquí en Miami siento que estuviera en Sudamérica porque no escucho a nadie hablar inglés, todo el mundo habla español. Dice, es genial ver cómo aterrizan nuevos nombres y estamos aquí para seguir los pasos de Yannick y Carlos. Yo creo que hasta ni él mismo, o mejor, ni se ha planteado eso, pero puede un poco explicar lo que hemos dicho nosotros, ¿no? De decir, es que al final depende también un poco el país, la atención que uno recibe de su país o de incluso de otros, pero yo creo que en líneas generales es lo que decíamos, Diego, esa, digamos, ese carisma, esa personalidad, esas armas, aunque las de Mensic son muy buenas, son muy fiables, muy, la verdad, muy, muy potentes, no son como las armas que ponen, las cartas que tiene encima de la mesa, de cierta manera, el brasileño. Sí, yo reconozco que también veo más potencial en Fonseca, pero Menzik me está sorprendiendo para bien por cómo está evolucionando, pero yo creo que todo se basa en, pues eso, en el estilo de juego y la personalidad. También diría yo que la ATP ha visto en Fonseca un diamante como producto, ¿no? Como un jugador para promocionar el tenis en un país muy grande como Brasil y en general en un continente como Sudamérica necesitado de un gran campeón. Desde el Potro no tenemos un campeón sudamericano y es una región donde el tenis enamora y donde puede haber un seguimiento mucho mayor. Claro, en comparación con lo que puede ser México como producto para la ATP, no tiene nada que ver, obviamente. Entonces, muchas veces vemos publicaciones ATP de cómo se intenta potenciar la figura de Fonseca y no hay tanta atención respecto a Jakub. Sí, son cosas distintas, ¿no? Digamos un poco lo que es el tenista en sí, las cosas que va logrando y luego cómo se vende ese producto al resto del mundo para que también la ATP pues pueda ver su producto, en este caso, beneficiado, ¿no? Bueno, al final, intentando responder un poquito la pregunta, ¿no? De si estamos infravalorando a Jakub Mensik en comparación con otros tenistas, yo diría que, bueno, puede que pudiéramos hablar más del checo, que sí es cierto que pudiéramos hablar un poquito más, pero esto no deja de poner, digamos, encima de la mesa que el checo es el que peor número quizás tenga a esa edad, digamos, tan joven. Y por eso hablamos tanto de Joao, ya lo habéis visto con números, ¿no? Todo lo que ha logrado a esa edad que es realmente impropio y sorprendente. Al final es un poco todo, ¿no? Intentar mezclar un poco lo que está logrando en pista con el producto en sí, que hay que diferenciar, ¿no? Digamos, el tenista del producto para que la gente entienda por qué se habla más de uno y más de otro, menos de otro. Exacto, sí, yo creo que no son equiparables lo que ha hecho cada uno a una edad muy temprana. El tema es que Menzik está evolucionando muy bien y también creo yo que está aprovechando magníficamente esta especie de vacío de poder que hay ahora en el circuito para meterse muy arriba, quizá antes de lo que todos esperábamos. Al final es él mismo, podrá ganarse, digamos, el nombre y lo que se hable de él. Quiero que aquí abajo en comentarios nos dejéis la opinión de acerca de este vídeo que hemos hecho. Ya sabéis, el me gusta muy importante, yo creo que nos lo hemos currado, ahí ese me gusta muy bien, y la suscripción, y qué pensáis acerca de él, si lo estamos infravalorando, si se infravalora a nivel general, y qué pensáis también de Joao Fonseca. Amigo Diego, un abrazo, hasta pronto. Muy bien, adiós.